Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera. Que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Quiero que leamos todos el 30. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. Padre, gracias te damos. Te pedimos en esta hora que bendigas esta palabra que va a ser expuesta. Usa mis labios, Dios, para dar una palabra de poder, de esperanza, de consuelo, de exhortación, de edificación a todos mis hermanos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. De todo el pasaje que hemos leído, lo más impactante es esto que aparece en el versículo 30. Comienza el relato de Lucas diciendo: ellos se quedaban admirados de todo lo que decía, perplejos de todo lo que Jesús hablaba. Pero el problema es cómo termina todo. ¿Cómo termina todo ahí en el 30? Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Es decir, no ocurrió nada en ellos. Y aquí hay un verdadero problema cuando no ocurre nada en nosotros. Dice la Biblia que el evangelio no son palabras, dice Corintio. El evangelio, ¿qué es, iglesia? Poder de Dios. ¿Están aquí conmigo? El evangelio no son palabras. El evangelio es poder de Dios. Y en ese sentido, si el evangelio es poder de Dios, tiene que hacer algo en mi vida. Tiene que obrar algo en mi vida. Tiene que ocurrir una transformación en mi vida. Pero el problema lo tenemos en que muchas personas a lo largo del tiempo se han llamado evangélicos, han cruzado las iglesias,
han servido, han andado de un lado para otro, han venido a las vigilias, van a venir a la tolada, pero Dios no ha hecho nada en mí. Jesús no ha hecho nada en mí. A muchos de nosotros nos va a ocurrir lo que dice el versículo 30. Ha pasado por en medio de nosotros y se ha ido sin hacer nada. ¿Cuánto llevamos así ya? 3 años de haber hecho esa profesión de fe. 5 años de haberle dicho: Señor, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. 10 años probablemente, 15 años probablemente. Hermano, si Dios no ha hecho... El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que o usted no ha nacido de nuevo, o por eso estamos predicando esto. Algo está ocurriendo por lo cual yo no permito que Dios obre en mi vida. Porque claro, las personas que frecuentaron a Jesús, todas ellas tuvieron una respuesta. Leo yo en los evangelios que dice: llegó Jesús a una ciudad y le llevaban a todos los enfermos y él los sanaba. De repente le llevaron a otro y lo sanó. Había un hombre que gritaba en el camino: Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El ciego Bartimeo. Y dice que Jesús le contestó la oración y le dio ese milagro de poder ver con sus ojos. Pero a veces en muchos de nosotros, amados hermanos, simplemente Jesús ha pasado y sigue pasando esta mañana, y va a pasar esta mañana, y va a pasar este 2022, y yo no. Peor estoy. Hay quienes vinieron al evangelio en condiciones mejores que las que están hoy. ¿Y por qué, pues? Este es el gran dilema que tenemos esta mañana. Que Jesús sigue pasando y sigue pasando y sigue pasando, pero no hace nada en mí. Dice la Biblia: ¿habrá algo imposible para Dios? No, no hay nada imposible. Y entonces, ¿por qué no ha obrado en mi vida? Y eso es lo que vamos a estudiar con ustedes esta mañana. Como segundo punto introductorio, quiero decirle que las iglesias, en lugar de proclamar el poder de Dios obrando en la vida de las personas, las iglesias hemos venido a hacer un espectáculo cristiano que sigue siendo admirado por muchas personas, visto por muchas personas, recomendado por muchas personas, pero nunca vivido en carne propia. Este es el problema. Que lejos de poder experimentar el poder de Dios en mi vida, yo he venido a ser parte de un show, de un espectáculo cristiano. Es decir, en la iglesia no venimos a disfrutar y a pedir que Dios obre en nuestra vida, sino que simplemente ya somos parte de la costumbre de que hay que congregarse, hay que ir a la iglesia. Y quiero decirle, hermano, aunque suene feo, suena feo, pero la asistencia a la iglesia, las cosas religiosas, ya ha venido a ser otro rubro más en la entretención de las gentes. Otro rubro más, que se compara como ir al teatro, como ir al deporte, como ir a esto, como ir a lo otro. O sea, si usted no experimenta el poder de Dios, esto simplemente es un espectáculo cristiano. Simplemente eso. Para poder vivir ese evangelio,
yo tengo que experimentar el poder del Señor. Como tercer punto introductorio, hay cosas que tienen que ver con la fe que no son simplemente mentales. Fíjese bien. Si yo quiero que Dios obre en mi vida, mucha gente dice, es que tenga fe, es que con fe solicite. Sí, pero el problema es la concepción de la fe. El cristiano promedio piensa que la fe solamente es un elemento mental. ¿Usted cree, hermano? Sí, para gloria de Dios, sí creo. Un elemento mental. En la Biblia, la fe no solamente tiene que ver con la mente, la fe tiene que ver con el actuar. ¿Se entiende la diferencia, hermano? ¿Por qué Dios no obra en mi vida? Ok, porque yo profeso una fe únicamente mental. La Biblia plantea una fe que tiene que ver con mis actos. Por eso, tanto Habacuc como Hechos y Romanos, perdón, dicen, mas el justo por la ¿qué? Sí, pero la traducción es, mas el justo por su fidelidad vivirá. Mire qué diferencia. ¿Cómo traduce la palabra fe la Biblia? Mas el justo por su fidelidad. ¿Y cómo va a mostrar su fidelidad? ¿Con un acto mental? No, con acciones. Dice una mujer ahí a los pies de Jesús, Señor, yo necesito que sanes a mi hija. No he venido a predicarte a ti, le he venido a predicar al pueblo de Israel. Sí, Señor, pero yo necesito que sanes a mi hija. Entró ahí donde estaba Jesús. No le dice Jesús la segunda vez, no es bueno dar el pan de los hijos y darlo a los perros. Señor, le dice la mujer, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa. ¿Cómo demostró esa mujer su fe? ¿Con palabras nada más? No, con acciones. A la primera vez que hubiese sido rechazada, esa mujer se hubiese ido. Ay, que algún hermano de Ciudad Delgado le haga un desprecio. Pues a esa mujer le hicieron 3 desprecios seguidos. Y todavía el tercer desprecio le dijeron perra. Dios guarde, imagínese, alguien aquí le dice así a usted, lo demanda, lo malmata. Pero ¿cómo demostró esa mujer su fe? Con la acción de ser fiel y esperar que Jesús le respondiese. La idea, ¿cuál es? La fe se demuestra con mis acciones, no con mis pensamientos. ¿Estamos ahí, iglesia? Habiendo dicho eso, entonces sí ya puedo entrar al texto como tal. Lo primero que quiero que aprendamos, hermanos, y vamos a tratar de terminar cabalito a la hora, versículo 22. Lo primero es que mucha gente, hoy por hoy, vamos a leer el 22. Todos, que dice iglesia, daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Muy bien, lo primero, hoy hay mucha gente que vive maravillada, convencida, pero jamás convertida. Voy a repetir mi primer punto del sermón. El problema por lo cual Dios no obra en la vida es, número 1, porque hoy hay mucha gente maravillada, convencida, pero jamás convertida. Y quizás eso, amados hermanos, tal vez no tenga tanta culpa la gente.
¿Por qué no tiene tanta culpa la gente? Porque los responsables somos nosotros los pastores, que hemos hecho que una reunión, en lugar de ser una fiesta para el Señor, simplemente venga a ser un espectáculo. Simplemente venga a ser un espectáculo en donde pues sea bonito, sea alegre y le gustó a la gente el culto. ¿Cómo salió la gente? ¿Contenta o triste? Es que, hermano, esto no es un show. Aquí venimos a exponer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única que es capaz de transformar y hacer nuevo al individuo. La palabra de Dios es la única que no regresa vacía. Pero por eso digo, hay gente en las iglesias que están maravilladas, convencidas, pero jamás convertidas. Versículo 14. Mire cómo dice: y volvió Jesús en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Cuál es la expresión que usa ahí? Y se difundió, ¿qué cosa? Fama. Claro, pero el problema es que en ese sentido la fama no es para el Señor. La fama que ahora difundimos es para la iglesia, es para el pastor, es para el ministerio. ¿En qué negocio estamos nosotros como iglesia? Esa es la pregunta que nos desafía al meditar este texto. Cada vez que yo leo un texto, le hago preguntas al texto y luego el texto me hace preguntas a mí. El problema de que Dios no obra en la vida es porque nosotros le damos más fama al nombre de una iglesia, le damos más fama al nombre de un pastor, y nos olvidamos del verdadero sentido de una reunión. El verdadero sentido de una reunión es exaltar el nombre de Jesucristo de Nazaret. Eso, denle un fuerte aplauso y se lo va a dar. Y entonces, ¿cómo podemos hacer que Dios obre en la vida de la gente si aquí la gente no está por Jesús, no está por su palabra, está por la fama? ¿Cuál es el motivo que yo asisto a la iglesia? Ay, que me queda cerca. Son cómodos los asientos. Es muy amplio, me gusta la iglesia. Sí, pero es que el problema no es que su motivo debe de ser exterior. El motivo de estar en una iglesia es porque usted ha venido a adorar al Señor, hermano. Ha venido a escuchar su palabra. Más allá de que sí, que le gustan las luces, que le gusten los colores, que esto y que lo otro, que aquello. ¿En qué vamos a basar lo que nosotros predicamos? ¿A quién vamos a hacer famoso nosotros? ¿A quién? ¿Qué es lo que por este micrófono se va a volver la prioridad? ¿Qué va a ser? ¿La buena oratoria del predicador? ¿La buena preparación del pastor? ¿La gracia que pueda tener el que expone la palabra? ¿Qué va a hacer? En este texto de que estamos leyendo del Evangelio, claro, la fama era para Jesús, pero hoy la fama no es para Jesús. Muchos perdemos el tiempo en tanta cosa, menos en Jesús ni en la palabra. Versículo 20. Aquí hay una frase: enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Quiero que lean esa frase, hermano. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos ¿en quién? En él. Mira la diferencia. Porque aquí tenemos, la mirada debe de estar puesta ¿en quién? En Jesús. Y ahí en la sinagoga los ojos de ellos estaban puestos en él, fijamente, dice el pasaje.
Hoy la gente llega a la iglesia y ¿en quién pone los ojos? ¿O para qué pone los ojos en algo o en alguien? Fíjese que uno puede decir, hey, este sentido debe de ser positivo. Y yo me confundí al estar preparando este sermón porque dije, ellos deben de ser el ejemplo porque sus ojos están puestos en Jesús. El problema es que en la interpretación yo no puedo obviar todo el pasaje, todo el versículo. Y en ese sentido, esta gente que tiene los ojos puestos en Él, no termina permitiendo que Jesús obre, número uno, y número dos, tenía los ojos puestos en Él, pero no para poder dejar hacer algo en la vida de ellos, sino que mire cómo termina el versículo 20. ¿Cómo termina el versículo 20? ¿Lo tienen? Los ojos de todos estaban fijos en Él. 21, perdón. Y comenzó a decirle: hoy se cumplió la escritura delante de vosotros. 22. Todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y aquí viene el problema de ver los ojos que tienen en Jesús. ¿Qué es lo primero que le critican a Jesús? ¿Cómo dice la pregunta? En el 23. ¿No es este, 22, no es este el hijo de José? Ya aquí ya me cambia todo el significado de la interpretación de eso que decía el versículo 20. Los ojos estaban puestos en Él. Si hubieran estado sus ojos puestos en Él, ellos no hubieran expresado esta pregunta. Esta pregunta es una crítica. Y aquí viene el otro punto que tiene que ver con que estamos maravillados, convencidos, pero jamás convertidos. ¿Por qué se demuestra que estamos solamente convencidos y maravillados? Porque nuestros ojos están puestos en las cosas de Dios, pero no para algo bueno, sino para criticar. En este caso, lo primero que critican de Jesús es: ¿no es este el hijo de José? Claro, uno lee este pasaje y de manera retórica dice: no hay nada de malo en la pregunta. Probablemente ellos tenían dudas de Jesús. Claro que hay algo de malo en la pregunta, porque ellos no están dejando que Jesús, como el Mesías, como Dios, obre en sus vidas. Ellos están puestos los ojos en Jesús, primero para sacar su condición social. Y el judío en esta época del Nuevo Testamento, cuando le dicen: si este es un carpintero miserable, los ojos estaban puestos no para que Dios obrase en sus vidas, los ojos estaban puestos para criticar. ¿Se entiende eso, iglesia? O sea, ya no es aquello de que nos está enseñando el maestro, nos está enseñando el Señor. No, este es de ahí, de Nazaret. Tienen dos problemas. Número uno, que dudan. Número dos, que critican. ¿Quién duda y quién critica? Aquel que solo está convencido, aquel que solamente está maravillado, pero nunca se ha convertido. Cuando usted ve las cosas del Señor, cuando usted ve la iglesia, cuando ve usted a la estructura que dirigimos la iglesia, ¿para qué pone sus ojos? ¿Para criticar? Quiero decirle, se lo voy a adelantar.
se va a llevar grandes decepciones. Porque todo lugar donde los seres humanos tenemos que ver, todo lugar es imperfecto. ¿Dónde pone usted sus ojos? En la iglesia. Bueno, tengo que también ser honesto. Todas las iglesias, incluso esta, también tenemos defectos y errores. Todas. Nunca he escuchado de mi boca decir: hermanos, esta es la mejor iglesia que no tiene pecado. No. Un día yo puse un post en Facebook y le puse: no somos la mejor iglesia ni lo anhelamos. Somos una iglesia que está conformada por cristianos que queremos seguir a Jesús a pesar de nuestros pecados. Eso puse. No somos la mejor iglesia. ¿Habrá errores? Sí. Que esto, que lo otro, que aquello, que... Hey, pastores, que mire, lo único que la iglesia tiene de malo es ta. Y solo eso le halló, hermano. Si quieren, otros 10 puntos más. Porque tenemos muchos errores. Sin embargo, a pesar de nuestros errores, intentamos agradar a Dios a como dé lugar. Intentamos hacer las cosas como a Dios le gusta. Por lo tanto, una persona que está convencida, una persona que solamente está maravillada, siempre anda viendo los defectos. Aquí le dijeron a Jesús: ¿no es este el hijo de José? Criticaron su condición social, bien cualquier error que la comunidad cometa. Y estos 28, estos mismos que están maravillados, estos mismos que están convencidos, 28, al oír estas cosas, ni siquiera los inconversos, esto es lo terrible, hermano, ni siquiera los que no conocen, los paganos. ¿Qué dice el 28? Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Los hermanos de la iglesia, pues. 29. Mire el cristianismo que ellos tenían. Levantándose, ¿qué hicieron con Jesús? Le echaron fuera de la ciudad, le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para orar por él. Querían los hermanos. ¿Para qué dice ahí? O como diría un joven actual, para darle en la nuca. Ey, y que no son estos los que estaban maravillados, pues. Y que no son estos los que se admiraban de las palabras de él. Sí. Cuando la gente no es convertida, la gente que ha estado en una iglesia es la que más pestes habla del evangelio. No son los inconversos. No son los hijos de Satanás, ¿va? No son los rockeros los que más pestes hablan de la iglesia. ¿Sabe quiénes son? Aquellos que nunca se convirtieron al evangelio. No oí amenes. Por eso le ruego al Señor Todopoderoso que todos los que aquí estamos sentados podamos ser convertidos por el Espíritu Santo y por la palabra del Señor, para que un día, gloria al Señor, para que un día no nos vaya a pasar lo que les ha pasado a muchos, que después de ser grandes creyentes, después de ser grandes servidores, han venido a ser los críticos más férreos de las cosas del Señor. ¿Cuándo pasa eso? Cuando yo no me he convertido al Señor. Hay otra segunda cosa que ahí está en el pasaje. Y la segunda cosa tiene que ver con que cuando yo ya estoy convertido, yo tengo que dejar que el Espíritu obre en mí. No es una obligación, es decir,
Dios es tan caballeroso que no obliga a nadie. Una de las maravillas de la revelación bíblica es que Dios no tiene esclavos ni robots. En las civilizaciones antiguas, de donde procede la escritura, en los años 3000 o 2000 antes de Cristo, la mayor parte de cosmovisiones son: el hombre ha sido creado para servirle a los dioses. Es así como consideraban al ser humano, que había sido creado de la sangre de un Dios vencido y del barro para poder ser esclavo de varios dioses. Así lo concibe el panteón griego, así lo concibe el panteón egipcio. La revelación bíblica, la novedad es, señores, Dios nos ha hecho, número uno, a su imagen y semejanza. Y número dos, Dios no ha hecho a nadie esclavo, a todos nos ha hecho libres. Por eso no tiene la obligación. No es cosa que a pura ley, no, es si yo dejo que el Espíritu obre en mí. Porque a la fuerza ni siquiera la comida cae bien. Dice el médico, usted tiene que tomarse esto, tiene que seguir estas pastillas, tiene que seguir lo otro. Y viene la niña Ruperta y llega otra vez al consultorio y está peor. Y le dice el médico, siguió el tratamiento. Ay, no, es que esas pastillas son muy amargas. Y le dice el médico, pues mire, si usted no quiere dejarse ayudar, yo no puedo hacer absolutamente nada. Pues lo mismo es Dios. Usted quiere seguir ahí en el mismo lodo que el chanchito, pues siga revolcándose. Pero si usted quiere dejarse guiar por Dios, y que usted quiere dejarse que el Espíritu Santo obre en su vida, ahí es otro pisto. ¿Por qué el Espíritu? Aquí dice el pasaje. Mire usted, 14. Y Jesús volvió en el poder de ¿qué? ¿De qué, iglesia? Lucas 4:14. Y Jesús volvió en ¿qué cosa? Mire cómo está relacionado la palabra poder con la palabra espíritu. Siempre va a ser esa relación. En el Nuevo Testamento será esa dinámica. En el Antiguo Testamento también. Todo es poder, espíritu. Poder, espíritu. Todo que tiene que ver con poder, el dinamis o dunamis, como pronuncian algunos el griego. ¿Y cómo yo dejo obrar ese espíritu? Y aquí viene ya de manera práctica cómo la escritura va a revelar que yo puedo dejarme guiar por el espíritu. Versículo 16. Dice el 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, quiero que subraye eso que dice ahí, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Yo quiero dejarme guiar por el Espíritu, yo tengo que hacer de mi vida un estilo de vida cristiano. Dice que Jesús andaba en todos los lugares. Ahí menciona la Biblia en el Nuevo Testamento varios de los lugares donde Jesús anduvo. Pero en cualquier lugar donde andaba, día sábado, ¿qué hay que hacer el día sábado? En este caso de Jesús, ir a la sinagoga. La sinagoga. Y me encanta la expresión que dice aquí el 16, conforme ¿a qué? A su costumbre. No es que Jesús dijo, ahora que estoy aquí en Nazaret, me voy a dar un par de días de descanso. No, el día sábado, como de costumbre, se metió ¿a dónde? Lo primero, si yo quiero dejar que el Espíritu obre en mí, haga un estilo de vida cristiano. Haga un estilo de vida cristiano. No es que si sí, si no, este es mi estilo de vida. Si le dice que se calle a la hermana, por favor, que a mí me desconcentra. Ayúdame, hermano, por favor. Un estilo de vida cristiano. Yo son esos los días que voy a recibir la palabra.
Pero ahí subraya la palabra conforme a la costumbre. ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Usted qué hace los domingos? Pues yo lavo el carro, pastor, la nave, usted sabe. ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Es usted su costumbre congregarse? Y mire que nosotros no somos tan así que tiene que venir a todos los días, a todos los días, a todos los días. Tuvimos una supervisión y pues me decían mis autoridades, si quiere cerremos lunes y martes. Cerrémoslo. Todavía estamos ahí, pero se lo dejamos a su criterio. Pero nosotros decimos, congréguese miércoles, viernes y domingo. Denme un ratito para orar, para poder clamar al Señor, a ver qué hacemos. Porque no está en la cantidad de días que yo me congregue, está en la disposición de corazón de alabar al Señor. Entonces le pido oraciones para ver qué decisión tomamos con eso. Pero ¿cuál es la costumbre? ¿Cuál es la costumbre suya? ¿Por qué es que la vida cristiana no ha venido a ser prioridad? O en algunos antes era prioridad, ahora ya no es prioridad. Aquí, si yo quiero dejarme guiar por el Espíritu, dice acá, entró conforme a la costumbre a la sinagoga. Segundo punto para dejar guiar o dejar que el Espíritu obre en mí. Ahí mismo en el 16. ¿A qué llegó a la sinagoga, iglesia? ¿A qué? Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, es que no es solo de venir a la iglesia. La prioridad de venir a la iglesia es venir a escuchar. ¿Qué cosa? El día que cualquiera de nosotros se suba acá sin predicar la Biblia, usted tiene la obligación de tirarle una silla y sacarlo de acá. Amén. Porque el propósito es meditar las escrituras. ¿A qué? Una cosa es, ya vine a la iglesia. Otra cosa es, ¿a qué vine? ¿A echarse el masconcito? ¿A tomar café? El otro día yo me encontraba una persona ahí y le dije, hey, ¿qué tal? ¿Qué tal, hermano? Que no sé qué y que no. No, yo no soy hermano, me dijo. Ah, mucho gusto, señor fulano, le digo. Y eso, no, es que a mí me gustan las pupusas de aquí, por eso vengo. Porque no dicen nada por hartarme todo el curtido. Es decir, no es solo de venir a la iglesia, es de venir con el propósito adecuado. Voy a correr con el tiempo porque hoy sí quiero terminar. Dice el versículo 17: y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y aquí viene: si usted viene a oír la palabra, Dios siempre tiene una respuesta para cada necesidad. Voy a enumerar estas que aquí aparecen. El Espíritu de Dios está sobre mí. Número 1, me ha ungido a predicarle a los pobres. Me ha enviado a sanar a los que están quebrantados de corazón, problemas emocionales. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Como usted puede ver, si usted viene a la iglesia de manera frecuente, si usted viene con el propósito debido, mire, yo no dudo que el Señor tenga una respuesta para cada cosa que usted esté viviendo. Nosotros no la tenemos. Yo no la tengo, es mentira. ¿Usted cree que va a hablar con el pastor para solucionar su problema? Está equivocado. Más le van a aumentar, pues yo más carga le voy a poner. Pero el que nos ayuda a todos es esta bendita palabra de Dios, que siempre tiene un mensaje de esperanza para usted y para mí. Al oprimido, al quebrantado, al enfermo, al que está preso, a él siempre hay una palabra. Hay algo maravilloso que ocurre cuando alguien predica
Y me ha pasado a mí varias veces. Pastor, eso que acaba de predicar era para mí. Y yo ni sé si lo dije. Créame de todo corazón, yo jamás predico pensando en nadie que está en la silla. Yo simplemente agarro la escritura y predico. Pero ha ocurrido una cosa es lo que yo hablo y otra cosa es lo que el Espíritu le da a usted por medio de la palabra. Ese es el misterio de la palabra. Ese es el misterio. Por eso es que dice, no regresa vacía. Entonces, si yo quiero dejar que el Espíritu obre en mi vida, entonces, frecuencia, escuchar la palabra. Dios siempre tiene un mensaje para mí. Ya no me quedó tiempo. Al final, aquí aparece un ejemplo. Solo voy a mencionarlo para no quedarme corto. Dice el 25, en verdad os digo que habían muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. El 26 es la clave. Pero a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta. 27, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Necesidades hay de todos. Fíjese bien, en los tiempos de Elías, la viuda de Sarepta; en los tiempos de Eliseo, Naamán el sirio. Pero aquí la connotación que quiere hacer el pasaje es, mire, pueden haber cientos de necesitados. Dios solamente va a obrar en aquellos que tienen la disposición del corazón. Por cuestiones de tiempo, yo no puedo indagar, pero hay claves de lectura, tanto en el primer libro de Reyes 16, del 8 al 16, hablando de la viuda de Sarepta, y en el segundo libro de Reyes 5, del 1 al 14, hablando del sirio Naamán. Hay detalles específicos, simplemente le menciono uno. La viuda de Sarepta, para dejar obrar a Dios, tuvo que desprenderse de todo lo que tenía. Elías le dijo, dame un pan, dame de beber, y ella dijo, pues yo no tengo nada más que este poquito de harina y me voy a dejar morir con mi hijo. Sin embargo, le obedeció. Elías, que hace ahí el tipo de Dios, obedeció, se despojó, actuó en fe, que fue lo primero que hablamos en la introducción. Actuó en fe y dice, solo voy a leerle rápidamente cómo termina el versículo del Primero de Reyes. Primera de Reyes 16:16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Es decir, el actuar en fe de esta mujer permitió que Dios hiciese un milagro en ella. Y en el caso de Naamán el leproso, termina en el segundo de Reyes 5:14. Él entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Por un lado, una pobre que se despoja de lo único que tiene, y por el otro lado, un rico que se despoja del orgullo para poder dejar que Dios obre. Independientemente, tanto la mujer con su pobreza, el rico con su arrogancia, nosotros, cada quien sabe lo que debemos de hacer para dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Podemos haber muchos necesitados, pero Dios solamente obrará y ejercerá un milagro en aquellos que de corazón entablemos una relación cercana con Él. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias te damos por esta palabra. Gracias, Señor, porque somos interpelados. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento
soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad de Delgado. Dios te bendiga.